vamos a la palabra. Estamos hablando estos días acerca del reino de Dios, redescubriendo el reino de Dios. El único mensaje que Jesús predicó cuando estuvo en este mundo fue acerca del reino. ¿Amén? Y es el mensaje más importante. Jesús usaba parábolas para enseñar. ¿Qué son parábolas? Las parábolas son eventos del día a día, ocurrencias del día a día, para explicar cosas espirituales. Jesús siempre decía, el reino de Dios es semejante a un agricultor. El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. El reino de Dios es semejante. O sea, Jesús intentaba explicar, ¿no?, a qué se compara el reino de Dios. ¿Ven? Entonces, decir que todos los reinos tienen componentes necesarios para que funcionen efectivamente. Los reinos de la tierra, ¿vale?, tienen algunos ingredientes o podemos decir también reglas, ¿no?, para que estos reinos puedan funcionar de forma efectiva. Y el reino de Dios no es diferente. Amén. El reino de Dios también tiene ciertos componentes. Ahora pasaremos a ver cuáles son estos componentes. El reino de Dios tiene un programa de salud, que es lo que nosotros llamamos las curas y sanidades. Amén. Jesús, Él, mientras estuvo en este mundo, dice que Él andó sanando, ¿no?, liberando a las personas y ayudando a la gente. Él sanó a los enfermos, ¿no? Una de las cosas que Jesús dijo es que los demonios son expulsos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Amén. Entonces Él sanó. El reino de Dios también tiene un programa de educación, que es el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Enseñamos la palabra, predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque así funciona el reino de Dios. El reino de Dios tiene un sistema económico y financiero. Tenemos los diezmos, amén, que es algo que fue establecido por Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios pudiera avanzar. Como dice Malaquías, ¿no?, capítulo 3:10, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, para que haya condiciones en la casa de Dios para que se predique el evangelio. Amén. El reino de Dios tiene un sistema de comunicación central, que son los dones del Espíritu Santo. Según la Biblia, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 12, a través de los dones, Dios comunica su voluntad a la iglesia. ¿Amén? Él se puede usar de cada uno de nosotros para traer comunicaciones a la iglesia, para accesar al mundo espiritual y traer información. Ese es el sistema de Dios. El reino de Dios tiene un cuerpo diplomático. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuál es la tarea de un embajador? Un embajador es aquel que representa a su país en otro territorio. Él nos ha llamado a representar el reino de los cielos, el reino de Dios, aquí en este mundo. Entonces,
Usted y yo somos embajadores de Cristo. Un embajador, él no tiene opinión propia. Él habla en nombre de su gobierno. Nunca escucharás a un embajador decir, yo pienso que, o mi opinión es tal. Nunca escucharás a un embajador decir. Un embajador lo único que dirá si le hacen una pregunta, él dirá, de acuerdo con mi gobierno, o esta es la posición de mi gobierno respecto a este tema. Hoy en día tenemos mucha controversia por causa de ciertos temas, por ejemplo, la homosexualidad, ideología de género, el adulterio, fornicación, etc. Y entonces la gente normalmente se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿no? La gente nos pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a esto y lo otro? Y muchas veces damos nuestra propia opinión. ¿Y qué es lo que genera esto? Esto genera debates. ¿Amén? Nosotros debemos de dar la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa respecto a tal tema? No más, pero yo no estoy preguntando qué es lo que dice Dios. Quiero saber tu opinión. No, tú como embajador o embajadora o embajatriz del reino de Dios, no debes de dar tu opinión. Siempre tienes que decir qué es lo que Dios dice respecto a cualquier tema. Jesús nunca habló de él mismo. Él decía, yo hago lo que veo mi Padre hacer. Mi palabra no es mía, mas de mi Padre que me envió. Por eso Jesús tuvo tanto éxito mientras estuvo en este mundo. Él nunca dio su opinión. Él siempre habló lo que Dios dice. ¿Amén? El reino de Dios también tiene un sistema de administración, que es el ministerio del Espíritu a través de la humanidad, que es lo que nosotros denominamos la iglesia. ¿Amén? La iglesia es un cuerpo de creyentes. Nosotros somos la administración de Dios, o sea, la representación de Dios en este mundo. Somos la institución a la cual el mundo nos mira y dice, estos representan a Dios. Por eso debemos de representarle bien. Amén. Y por último, el reino de Dios tiene un sistema económico, que es el sistema de dar y recibir. ¿Amén? Hay un tiempo que es el tiempo de siembra y cosecha. Todo lo que sembramos, recogemos. Todo lo que damos, recibiremos de vuelta. Entonces, la mala interpretación del mensaje y del método puede traer muchísima confusión. El mayor peligro en la vida es la mala interpretación de un concepto. Ese es el mayor peligro. Y ese es un error en el que la iglesia ha estado durante muchos años y está hasta hoy en día. Por no entender ciertas cosas, llevamos a otros al error. ¿Qué es un concepto? Es una idea. ¿Amén? La idea de Dios para la iglesia no es crear una religión. Es traer el reino de Dios a este mundo. Y tenemos que entender eso.
Abraham es la persona con la que Dios hizo un pacto o una alianza. Y a través de Abraham nacería el Mesías, el Rey y el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Abraham tuvo a un hijo que era el hijo de la promesa, Isaac. Amén. Como todos sabemos, y a través de Isaac nació Jacob y Esaú. De Jacob nacería la tribu de Israel, el pueblo que nosotros conocemos hoy como el pueblo de Israel. Él se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre. Él tuvo 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. ¿Cuál era la misión de estas 12 tribus? Evangelizar el mundo entero. Era anunciar que vendría un Salvador, el Mesías, que restauraría el reino que Adán había perdido. Y este Salvador es Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Podemos leer Génesis capítulo 12, el versículo 2 y el 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Amén. Si alguien lo tiene, por favor, puede leer Génesis 12. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. La idea de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra a través de la vida de Abraham. Era traer la salvación a todos a través de la vida de Abraham. Ese era el plan de Dios. Amén. Entonces, esta promesa hecha a Abraham era para traer salvación, solo que los israelitas malinterpretaron este mensaje. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon una religión en torno a ellos, apartándose de todas las naciones del mundo. Ellos deberían de servir a las naciones, pero ellos crearon una religión, que es el judaísmo. Y de allí salieron las varias religiones que nosotros conocemos hoy en día en el mundo, inclusive el cristianismo. Y se creó un caos verdadero. La idea de Dios era que a través del pueblo de Israel salieron los profetas que anunciarían al mundo el mensaje del arrepentimiento y el mensaje de la salvación. Leamos Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio 18, 15. ¿Lo leemos? Sí, puede leer, por favor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Entonces, Amén. Dios estaba diciendo a través de la vida de Moisés estaba anunciando al pueblo: mira, Dios os levantará de entre vosotros un profeta y vosotros debéis de oír a este profeta. ¿Por qué? Porque él os dará instrucciones de parte de Dios acerca de lo que hacer. Este era el modelo y el método de Dios para guiar al pueblo de Israel. Este profeta, su trabajo sería anunciar que Cristo viene
y que nosotros nos tenemos que guiar de esta manera. Tenemos que servir a Dios de esta manera, hacer esto y lo otro. Amén. El propio rey David, él también habló acerca del reino de Dios. Salmo 145. Salmo 145, versículo 13. Hermana Lucrecia, Sí, ¿lo dice tiene? así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues tú reino es reino eterno. Gobierna de generación en generación. El Señor siempre cumple su promesa. Es bondadoso en todo lo que haces. Amén. Amén. Entonces David estaba hablando acerca del reino de Dios, que el reino de Dios es un reino eterno. Es un reino que dura para siempre. Que Dios gobernaría de generación en generación. Que Dios siempre cumple su promesa. Si Dios te ha dicho algo, Él cumplirá. Dios no miente. Él cumplirá su promesa. Amén. Isaías, el profeta Isaías, él vio la venida de Jesús. Aunque Jesús nació 600 años después de esta profecía, pero el profeta Isaías ya había visto la venida de Jesús. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 9, versículo 6. Si alguien lo tiene, quiere leer, por favor. Isaías capítulo 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El Señor de Jehová de ejércitos hará esto. Amén, gloria a Dios. Está hablando acerca de que Él gobernaría, Él estaría sentado en el trono de David. Entonces no está hablando de que Jesús fuera un revolucionario o un profeta, aunque Él era profeta, pero Jesús es rey. Amén. Dice que el principado, el gobierno, estaría sobre sus hombros. Jesucristo es rey. Leamos también Daniel. Daniel, él también vio la venida de Jesús. Él vio gráficamente la venida de este reino. Daniel capítulo 7, versículo 13 y el 14. Uno lee Daniel 7 del 13 al 14, ¿vale? Alfonso, puedes leer. Sada, puedes leer Daniel, el capítulo 7, del versículo 16 al 18. Herminia, puedes leer Daniel 7, del 26 al 28. Vale, a ver. Vi en la visión nocturna que con las nubes del cielo venía uno que parecía un ser humano. Llegó hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Y le fueron concedidos poder, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido.
Amén. Sí. Sada, ¿puedes leer? Daniel 7, 16 al 18. Vale. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Esas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Amén. Hermana Irminia, Amén. puede leer el 26 al 28. Dice así. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Entonces es increíble leer estos versículos bíblicos, ¿no? Que hablan acerca del reino que viene, el reino de Dios. Estos profetas en la antigüedad, ellos ya habían visto la venida del reino de Dios. Ya habían visto la venida del Señor Jesucristo. Amén. No obstante, el anuncio del Antiguo Testamento se trataba de la venida del profeta que prepararía el camino para el rey Mesías. Estaba hablando acerca del profeta Juan. Juan el Bautista, él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Amén. Porque él vino a preparar el camino para anunciar a Jesucristo. Claro que en el Nuevo Testamento habían otros profetas. Amén. Habían otros profetas. Malaquías, para acabar vamos a leer Malaquías. Hermana Priscila está. Si quiere leer, puede leer Malaquías 4, del versículo 4 al 6. Malaquías capítulo 4, del 4 al 6. Voy, hermano, un minuto. Dice así. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Era del 4 hasta el 6. Ay. Sí, puedes leer. Sí. Perdón, hermano. No pasa nada. Malaquías. Capítulo 4. Perdón. Versículo 4 al 6. Perdón, hermanos. Malaquías 4, capítulo 4, versículo del 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Entonces está hablando de que Dios enviaría antes de la venida de Jesús al profeta Juan. La Biblia dice que Juan, él tenía el espíritu de Elías, que es un espíritu de evangelización. Amén. Traer corrección. Cuando dice que volverá a traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres,
está hablando acerca de corregir lo que está mal. Traer a los hijos, ¿vale?, cerca de sus padres, que los padres puedan corregir a los hijos. Obviamente que está hablando acerca de los patriarcas, ¿no?, los padres de Israel, de las 12 tribus, porque ellos son los que tenían esta misión de traer la palabra de Dios, de traer dirección. Entonces, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Predicar acerca del arrepentimiento. Amén. Nosotros hoy tenemos esta misión. Dios nos ha levantado como iglesia para traer el mensaje de arrepentimiento. Decirle a la gente, Cristo viene, el Señor está a las puertas. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que te reconcilies con el Señor. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Amén. El reino de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra funciona siempre. Gracias, Señor. Enséñanos a predicar, a hablar acerca de ti, Señor, con amor, con paciencia, en el nombre de Jesús. Úsate de cada uno de nosotros, Espíritu Santo, para evangelizar, Señor. Queremos ser tu boca, queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, para ir donde mandes, Señor, para hacer lo que nos mandes hacer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.